Dentro de este título vamos a hablar de 3D Interconnect específicamente. Esto es una novedad en SolidWorks 2017. Comencemos con esta pregunta. ¿Qué es 3D Interconnect? Básicamente es la capacidad que permite al usuario leer la mayoría de formatos de archivos CAD 3D dentro de SolidWorks. Y a su vez usar estos archivos de la misma forma que los archivos nativos de SolidWorks. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestro ambiente de SolidWorks y vamos a querer usar archivos como Creo, PTC, Autodesk Inventor, Siemens NX, Solid Edge o CATIA. Claramente hoy y cada vez más nuestros clientes, y me toca, preguntas sobre trabajar en plataformas mixtas. Ese fue un requerimiento desde hace mucho tiempo y en los últimos años eso se viene acelerando, ya que básicamente el trabajo de plataformas mixtas y la base de plataformas que hay hoy instalada en el mercado es de gran variedad. Entonces, es por esto que este tipo de operación, esta feature que tenemos en SolidWorks 2017, desde mi punto de vista, fue la de mayor impacto en este release, entre otras. Sigamos viendo entonces de qué se trata esta importación nativa de archivos. Entonces, respecto a la filosofía de uso, ¿cuál es esa filosofía? Es utilizar este contenido 3D de cualquier formato dentro de SolidWorks, de una forma transparente. Cuando digo transparente, significa que da lo mismo que sea un archivo nativo de SolidWorks o de las plataformas mencionadas. Entonces, antes de seguir y ver específicamente cómo se opera, etcétera, entonces, si pensamos en qué tipo de usuarios, un poco para empezar a entender de qué se trata esta plataforma. Yo lo dividí en tres posibles tipos de usuarios, puede aparecer más, pero básicamente en estos tres tipos de usuarios me estoy concentrando en usuarios de contenido de proveedores. El segundo tipo es proveedores de diseño y el tercero, usuario de otras herramientas 3D. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En usuario de contenido de proveedores. En este ejemplo lo que tenemos es, por ejemplo, una carcasa hecha en SolidWorks. Aquí tendríamos una cierta tapa hecho en una... Ahora vamos a verlo, ¿sí? Dentro de la plataforma. Pero aquí podríamos tener un archivo 3D, en Inventor, en Creo, en cualquier otro formato, y otro componente más que va a ser mi ensamble. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si tenemos que modificar el componente rojo, el que está aquí en el centro? Bueno, eso lo vamos a hacer dentro de la misma plataforma. No lo vamos a hacer dentro de SolidWorks. ¿Por qué? Porque ese archivo ya lo tenemos, por alguna razón, ya lo tengo trabajado en Inventor, por ejemplo, y me interesa hacer esas modificaciones dentro de esa plataforma. El resultado es que una vez modificado dentro de Inventor, se me va a actualizar el ensamble dentro de SolidWorks. Entonces, para este tipo de usuarios de contenido de proveedores, tenemos la necesidad de abrir una gran variedad de formatos con referencias externas. Cabe aclarar que cuando vamos a abrir, si es un archivo de pieza, digamos, la única referencia es ese mismo archivo, pero si es un ensamble, como vamos a ver en un ratito, ese ensamble va a tener referencias dentro de su software 3D original, en general. Después tenemos usar contenido de proveedores 3D directamente en SolidWorks. Y finalmente, evitar duplicación de datos y problemas de gestión. Típico cuando si uno no tiene una herramienta de este tipo, empezar a hacer copiado de ese archivo, exportación a STEP, a IGES, etcétera, con lo cual empieza a traer problemas en el gerenciamiento de ese proyecto. Vayamos ahora al segundo tipo de usuario, a proveedores de diseño. Como ejemplo puse moldes y herramientas, ¿sí? Vamos a suponer que es un usuario de CATIA y este usuario de CATIA va a necesitar
incorporar, por ejemplo, en ese modelo de cavidad para un molde de inyección plástica, necesita incorporarlo dentro de SolidWorks. Ok, hasta ahí no hay ningún problema y sabemos que vamos a ver cómo lo hacemos esto, pero en principio no habría ningún problema. Pero, ¿qué pasa si nuevamente necesitamos hacer un cambio? Es decir, desde el componente de arriba, desde esa cavidad, vamos a modificarlo dentro de nuestra misma dentro de la plataforma CATIA, de la que tengo actualmente. Y la idea finalmente es incorporarlo y actualizarlo a nuestra plataforma SolidWorks. Bueno, por supuesto, la necesidad de hacer esto es que tener la opción de poder hacer una actualización de esa cavidad dentro de nuestro molde. Entonces, esa actualización se realiza y finalmente, para hacer un resumen en lo que son proveedores de diseño, tenemos diseñar sobre modelos de clientes usados como referencia. Fíjense que acá la cosa cambia un poco, porque antes teníamos a los usuarios de proveedores donde directamente traigo el componente. Acá estoy usando como referencia el ensamble de SolidWorks para modificar mi componente de CATIA. Y la actualización automática, por supuesto. Yo necesito que la herramienta se actualice automáticamente. Vamos ahora a la tercera forma de usuario que identifiqué, que son aquellos en general que pueden contar con una plataforma mixta, de una, dos o más sistemas de diseño 3D. Por ejemplo, nuevamente yo necesito interactuar desde Inventor, PTC, Siemens, Solid Edge, CATIA u otros dentro de SolidWorks. Entonces, aquí la idea, ¿cuál sería? ¿Qué necesidades tengo que tener o tiene que tener este sistema de operación? Primero, convertir datos cuando se necesite usar integración total y editable dentro de SolidWorks. Y finalmente, usar todas las capacidades de SolidWorks para el contenido histórico. Entonces, esto es un poco una introducción a lo que vamos a ver ahora. Entonces, la idea ahora, yo dividí la charla de hoy, así como puse 3 usuarios, dividí la charla también en 3 tipos de plataformas que casualmente son las que de alguna manera surgieron como mayoría en la encuesta, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar primero con Inventor, vamos a abrir a nivel de ensamble y cómo incorporar una referencia de ensamble. Y en la parte 2 vamos a trabajar con partes derivadas de la parte de PTC y Creo. Y finalmente, vamos a trabajar con esta parte derivada, vamos a diseñar componentes. Y la última parte vamos nuevamente a trabajar, pero con Solid Edge, con ensambles. Y vamos a trabajar de una manera diferente a la primera y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, bien, lo primero que quiero mostrar es, vamos a abrir un ensamble dentro de SolidWorks. Bien, este es un ensamble de un cliente nuestro, se llama Mayomo. Mayomo es una compañía que trabaja con componentes de movimiento para personas que perdieron movilidad por ACVs, por infartos cerebrales, etc. Entonces, como ven aquí hay un brazo y este es un dispositivo electrónico, mecánico, que activa motores que permiten dar movimiento y control al brazo, finalmente. Entonces, eso es un poquito la excusa con el tipo de material que vamos a trabajar. En principio voy a trabajar con este ensamble. Acá, en este estado de visualización, como vemos, tenemos un recipiente, un cassette, para incorporar lo que me está faltando acá, es incorporar el paquete de baterías. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para incorporar este paquete de baterías, no voy a volver a usar un ensamble, sino que lo que voy a hacer es insertar un ensamble.
Y aquí es por donde empezamos. Lo voy a insertar como cualquier otro ensamble y acá lo que vemos son las distintas opciones. Obviamente de SolidWorks, Inventor, CATIA, ProE, Solid Edge o NX. En este caso voy a trabajar con un ensamble de Inventor. En este ensamble de Inventor, que lo voy a ubicar por aquí, este es nuestro cassette de batería, que una vez que lo inserto, es igual que cualquier otro ensamble dentro de SolidWorks. Fíjense que no tuve que hacer ninguna modificación sobre el archivo natural, sobre el archivo nativo de Inventor. Aquí a la izquierda, en el árbol de SolidWorks, pueden ver una flechita verde que apunta hacia la izquierda. Eso lo que significa es que este ensamble está siendo relacionado y está mirando a mi plataforma de Inventor. ¿Sí? Cuando digo que está mirando a mi plataforma de Inventor, es que las modificaciones que yo haga sobre este ensamble luego van a ser actualizadas en SolidWorks. Y aquí, como les decía, yo estoy trabajando con este ensamble, ¿sí? este paquete de baterías, lo estoy trabajando naturalmente, realizando relaciones de posición, modificándolo. Es decir, hasta acá no hay ninguna diferencia entre lo que es trabajar con SolidWorks o con cualquier tipo de ensamble. En este caso, un ensamble de Inventor. Entonces, ahí tenemos nuestro componente, diría ya posicionado, ¿sí? Y lo que interesa acá es, este componente obviamente tiene la movilidad dentro de mi ensamble de SolidWorks. Ahí me están haciendo preguntas. Nuevamente, voy a responder estas preguntas al final. Espérenme un poco ahí, Mario, Pedro, con sus preguntas, ¿sí? Pero las tengo todas acá. Entonces, como les decía, este ensamble que tenemos aquí, fíjense, es un ensamble de 4 baterías. Nuevamente, todas estas baterías, etcétera, vienen desde Inventor. Ahora la pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si hacemos una modificación? Bueno, simulemos esa modificación. El ensamble que tengo acá es el ensamble que yo recién traje. Es el ensamble general con los 4 componentes de Inventor. Vamos a tomar, aquí tengo dos versiones de ese ensamble. Entonces fíjense, la versión 1, que es la que estamos trabajando ahora, es una versión, que tiene 8 baterías. ¿Sí? Y es la versión que estamos aquí con 8 baterías dentro de SolidWorks. Vamos ahora a la versión 2. Supongamos que hice esa modificación, que estamos hablando, y en esa modificación voy a trabajar con baterías más grandes que entran solamente 6. Entonces lo que voy a hacer aquí es directamente copiar ese ensamble y voy a sobreescribir. ¿Sí? Esto obviamente se supone que lo estoy haciendo dentro de mi plataforma original. Una vez que tengo el ensamble reemplazado dentro básicamente de mi plataforma, de mi sistema de gestión de archivos, si vemos aquí a la izquierda, pueden ver que aparecen 2 flechitas, aparte de la que va a la izquierda, la verde, aparecen 2 flechitas en forma de círculo, lo que significa que el ensamble está avisando que SolidWorks están viendo que este ensamble fue modificado. Entonces, lo único que tengo que hacer para actualizar el ensamble, botón derecho y actualizar ensamble. Fíjense que mi ensamble se acaba de actualizar con las 4 baterías que yo tengo
sobre este componente. Entonces, este es el primer caso que estábamos viendo sobre el componente y sus ensambles dentro de SOLIDWORKS. Vamos ahora al segundo flujo de trabajo, que es el componente derivado. Entonces, vamos a trabajar ahora con PTC. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, vamos a mantener minimizado nuestro ensamble y vamos a abrir un componente de PTC. Para eso, lo que voy a hacer en mi árbol es buscar aquí, en este caso, en lugar de abrir un ensamble, voy a abrir un archivo de pieza. Y esta es una rueda dentada, ¿sí?, que va a ser nuestra pieza que directamente e igual que la otra vez, hace un ratito cuando hicimos con Inventor, tenemos aquí una flecha hacia la izquierda verde que me está indicando que está mirando el software de origen. En este caso, creo PTC. Vamos entonces a modificarlo, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que lo podemos abrir en forma nativa. Y para modificarlo voy a utilizar, estas son operaciones que me gustan mucho dentro de SOLIDWORKS porque son operaciones que ahorran mucho tiempo. En este caso es una operación de chavetero, son operaciones personalizadas. Y como ven, básicamente, arrastrando estas operaciones sobre la zona donde yo quiero modificar mi componente, en este caso no quiero hacer esta, quería hacer la otra. Vamos a ver. Esta es la que quiero modificar. Arrastrando esta operación sobre mi componente, voy a tener dibujado absolutamente el chavetero y básicamente este slot sobre mi archivo original. Lo que voy a hacer ahora es, voy a insertar este componente en mi ensamble anterior. Entonces, para hacer eso, vamos a traer mi ensamble. ¿Sí? Vamos a ponerle un costadito. Entonces, en este ensamble, vamos a poner directamente este componente aquí. Y aquí se repiten los pasos. ¿Por qué? Porque acá voy a empezar a poner las relaciones de posición, igual que haría con cualquier archivo de SOLIDWORKS. ¿Sí? Voy buscando las posiciones o las relaciones que necesito hacer sobre este ensamble. En este caso quiero que estas dos caras sean coincidentes. Y ahí tengo mi ensamble terminado. Pero bueno, ahí faltaría un poco más de trabajo, ¿no? Digamos, porque uno puede decir, bueno, José, pero mira, acá necesitas este perno queda interferido, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde viene justamente el trabajo de actualización en mi sistema original. En mi sistema original, yo aquí voy a trabajarlo. En este caso, nuevamente, no quiero hacer modificaciones en SOLIDWORKS. ¿Por qué? Porque lo tengo nativo en PTC. Entonces quiero hacer esas modificaciones. Bueno, vamos a simular esas modificaciones nuevamente. Para simular esas modificaciones, yo lo que voy a hacer en este caso es, en PTC ellos usan sistemas de versiones como .1, .2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, acá tengo la .1, pero voy a poner la .2 en mi carpeta donde tengo este archivo. Lo que me va a informar SOLIDWORKS, de la misma forma que me informó hace un ratito, es el símbolo de actualización. En este símbolo de actualización, hago el mismo procedimiento que hice para el ensamble, actualizar componente. Y mire lo que sucedió acá. Esto es súper interesante. ¿Por qué? No solamente actualizó el componente con 3 operaciones de perforación, sino que las operaciones
inteligentes que yo había hecho anteriormente, como el chavetero y este slot que había puesto sobre la rueda dentada, se mantuvieron sobre el componente original, a pesar que el componente original fue modificado. Entonces, eso es un gran avance, porque no solamente estoy trayendo las actualizaciones de mi PTC Creo, sino que también estoy manteniendo las actualizaciones y manteniendo la información de modificaciones que estoy haciendo en SolidWorks. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, finalmente, ¿qué va a pasar con mi ensamble? Por supuesto, mi ensamble, al estar contenido dentro de SolidWorks, ahora quedó perfectamente alineado con la chaveta, con el perno, ¿sí? Y tengo todo mi ensamble y mis componentes actualizados. Nuevamente, esto es el trabajo nativo dentro de SolidWorks a partir de los componentes o archivos nativos de otras plataformas. Bien, espero que se vaya entendiendo, ya estamos llegando a la última parte. Y después empezamos con las preguntas. Entonces, el último flujo de trabajo que tengo para mostrar hoy, y que creo que un poco cierra las grandes posibilidades de trabajo en este tipo de combinación de plataformas, es lo que se conoce como rotura de liga o rotura de referencia, ¿sí? En inglés break link. Vamos a ver cómo se hace eso dentro de SolidWorks. Entonces, aquí nuevamente tengo mi ensamble en SolidWorks, y lo que quiero hacer ahora, voy a trabajar con Solid Edge. Entonces, para eso, voy a trabajar aquí con Solid Edge un ensamble. Voy a insertar este ensamble. Y ahí ya tenemos el ensamble insertado. Hasta acá nada nuevo, ¿sí? Hasta acá básicamente inserté el ensamble. Voy a poner las relaciones de posición, ¿sí? En este caso coincidente. Vamos a hacer aquí vamos a poner centrado este y este. Y hasta aquí, digamos, básicamente fue lo mismo que hice con el paquete de baterías. ¿De acuerdo? Pero en este momento me interesa romper el link que yo tengo con mi plataforma original. Nuevamente, si investigamos el árbol de trabajo, vemos que tenemos una flecha verde hacia la izquierda. Si yo quiero producir la rotura del link, es que ya no va a depender de mi plataforma original, por ejemplo, porque quiero hacer modificaciones dentro de este ensamble y que la única plataforma que lo modifique sea SolidWorks. Entonces, lo que voy a hacer aquí es rotura del link. Dentro de esta rotura del link también voy a romper el link dentro de mi componente, que es esta placa. Y acá ya estoy, ven si hacemos un zoom otra vez aquí, no tenemos ninguna otra flecha. ¿Qué significa eso? Que yo ahora estoy libre de abrir este componente Este componente ya está dentro de SolidWorks. Como ven, es un archivo importado, pero eso no limita a SolidWorks a comenzar a editar cada una de sus operaciones. Si se fijan aquí, en una forma muy sencilla, estoy diciendo editar cada uno de estos taladros y él está reconociendo todas las operaciones de ese taladro. Así puedo de alguna forma recapturar el árbol de trabajo de mi componente original para mi árbol de trabajo dentro de SolidWorks y tenerlo totalmente parametrizado. ¿Para qué? Para tener un componente más inteligente y poder modificarlo a PHL. Finalmente, voy a actualizar mi ensamble y tengo aquí mi ensamble terminado, ¿sí? Con todos mis componentes ya trabajados.
Hagamos una recapitulación de lo que hicimos hasta ahora. Aclaro que esto después va a estar disponible para todos los asistentes, toda la presentación, inclusive la grabación del día de hoy. Entonces, lo que hicimos hoy fue referencias de ensamble, pusimos un ensamble de Inventor dentro de nuestro componente original y vimos que actualizando ese ensamble se actualizó nuestro paquete de baterías. El segundo flujo de trabajo fue en Creo PTC. Lo que hicimos fue abrirlo, poner operaciones de SolidWorks, después lo actualizamos, se juntaron las dos operaciones y lo insertamos dentro de nuestro árbol de trabajo. Y finalmente, con Solid Edge usamos un ensamble, el cual fue introducido en nuestro ensamble de SolidWorks, y debido a que necesitábamos trabajar las operaciones y editar el árbol de trabajo original, hicimos la rotura de ese link y lo trabajamos en forma nativa. Para resumir, entonces, las plataformas que vimos, Inventor, PTC, Solid Edge, NX y CATIA. Por eso estoy llamando esto tecnología de datos de referencia Multicad 3D. Como cierre de la presentación de hoy, me gustaría resaltar tres principales beneficios, ¿sí? El primero, potencialización. ¿Por qué potencialización? Porque estoy potencializando mi trabajo de plataformas mixtas. Ya no es una plataforma u otra, son las tres, las que yo tenga. Yo tengo estas herramientas, las tengo que usar. El segundo punto es la interoperabilidad. Esta interoperabilidad hace que no solamente esté potencializando mi plataforma con el uso de plataformas mixtas, sino que están todas trabajando al mismo tiempo. Y finalmente, esto llega a un ahorro de tiempos, ¿sí? Ya que estoy usando, para ser más específico, 3D Interconnect, operaciones de librería, FeatureWorks, entre tantas. Hoy usé específicamente estas para mostrar, pero por supuesto hay más que nos permiten ahondar en el diseño y en el trabajo.